Bienvenidos a esta clase introductoria del curso de Astrología Nivel 1 con Astroamor. Su servidora, Diana Rivas, Astroamor en las redes sociales. En este curso vamos a trabajar aprendiendo los fundamentos de la astrología y cómo usar esta ciencia o arte para el autoconocimiento y también para desarrollar una profesión alternativa. En esta clase, número 1, vamos a ver los principios básicos de la astrología y vamos a aprender a cómo calcular nuestra propia carta astral para poder empezar a entender y a leer este maravilloso gráfico. Este curso es el inicio del apasionante mundo de la astrología. Si quieres utilizar esta herramienta como autoconocimiento o como una profesión alternativa que te permita trabajar desde tu hogar y tener una entrada de dinero adicional que puedes conjugar perfectamente con tu trabajo actual. ¿Qué vamos a ver en esta clase? ¿Qué es la astrología? ¿Cuáles son los beneficios de la astrología? ¿Qué es una carta astral y cómo la podemos graficar? Y vamos a aprender de este símbolo, que es la carta astral, los principios básicos de manera resumida, haciendo un pequeño paseo por cada uno de ellos. Veremos los planetas, los signos y las casas. ¿Qué es la astrología? Bueno, la astrología se denomina al estudio de los posicionamientos de los planetas en el cielo en el momento del nacimiento de una persona. Cuando una persona nace, se toma en cuenta el lugar y se toma en cuenta la hora de nacimiento y se toma una foto a la bóveda celeste. Y esto es lo que llamamos carta astral. El psiquiatra suizo Carlos Gustav Jung se dio cuenta que existía un fenómeno de sincronicidad entre los eventos celestes y las personalidades del individuo. Esto se dio un gran trabajo que él recogió en su libro Sincronicidad. Adicionalmente a eso, Carlos Gustav Jung era astrólogo y también psiquiatra. Llegó a confesarle a su maestro de astrología que a veces había llegado a diagnósticos por medios astrológicos donde la ciencia no lo había podido ayudar y había logrado la curación de sus pacientes. Es por eso que podemos encontrar información sobre Carlos Gustav Jung y la astrología en Internet abundantemente para quienes desean saber más de ese tópico, y personalmente he tenido varias escuelas de astrología, pero mi principal casa es la escuela junguiana, donde utilizamos la astrología como una herramienta psicológica para comprender los procesos profundos que está viviendo un individuo y para entender cuáles son sus puntos evolutivos y qué puede hacer para vivir una mejor vida, lograr su meta evolutiva y vencer algunos problemas que pueda tener. También, como elemento de predicción, la astrología funciona maravillosamente porque puedes comprender los sucesos actuales que están ocurriendo en base a los tránsitos y también puedes predecir eventos futuros, con lo cual puedes ir generando una ser precavido, digámoslo así, ser precavido con respecto a lo que va a pasar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la astrología? Entre los beneficios conseguimos el autoconocimiento, mejora tus relaciones porque puedes hacer comparaciones entre dos cartas y comprender a nivel profundo lo que están viviendo ambos individuos y cómo pueden hacer para llevarse mejor. Comprender los sucesos diarios a través de los tránsitos celestes, y esto te hace comprender la significancia de lo que estás viviendo, tener mayor empoderamiento y tomar decisiones más asertivas. Es una segunda carrera con horarios flexibles, puedes trabajar desde casa, a tu ritmo y con una excelente remuneración, donde además ayudas a otras personas a poder solucionar problemas. ¿Qué es una carta astral? Una carta astral es el mapa que muestra la posición de los astros
en el cielo. Además, también incluye puntos matemáticos que se toman en cuenta el lugar de nacimiento y la fecha y hora en la que la persona nació. ¿Cómo podemos graficar una carta astral? Bueno, hay un método muy fácil y muy sencillo que está disponible para todas las personas, que es a través de la página astro.com. Hay un graficador, podemos tener allí cartas astrales, podemos incluso guardar 100 cartas astrales en un perfil que es gratuito y podemos verlas y pues interpretarlas. ¿Cuál es la desventaja de este graficador? Uno, que necesitas internet, necesitas una conexión a internet, lo cual es una desventaja si se quiere poco importante, porque ahora prácticamente en todos los lugares hay internet. Lo segundo es que no poseen informes escritos. Tienes que interpretar la carta por ti mismo. Esto, cuando se está aprendiendo, se necesita a veces la ayuda de los informes para ir creando mayor confianza en la persona. Sin embargo, para aquellos que se están iniciando en el mundo y no quieren invertir en una herramienta astrológica, pues no están seguros todavía de que esto sea lo suyo o simplemente no tienen los recursos, porque un programa de astrología puede costar entre 300 a $1,000 dependiendo del tipo de programa. Esta es una excelente herramienta porque es gratuita. Vamos a estudiar cómo graficar en esta herramienta, pero antes de eso vamos a ver una segunda herramienta que yo suelo utilizar, que es el programa Kepler. El programa Kepler es un software que es propietario, hay que comprarlo, cuesta creo que $300. Se instala en la computadora, no necesitas conexión a internet y pues además te da una multitud de informes en base a la carta astral. Informes que puedes imprimir y darle a tus clientes o que puedes utilizar al principio cuando estás aprendiendo. En mi caso, que era autodidacta en la primera parte de mi vida, pues utilizaba el programa Kepler y el informe para autoconocimiento. Pero bueno, siendo un informe generado por una computadora, a veces no estudia la totalidad del símbolo, sino que lo va estudiando como por partes, va diciendo parte por parte lo que hay. Por ejemplo, si el sol está en Aries, entonces sol en Aries y te da un párrafo. Sol cuadratura Urano y te da un párrafo. Y así va, uno por uno. Y no entiendes la totalidad. El trabajo de un astrólogo es poder entender la complejidad de este símbolo y dar una interpretación en base a todo lo que está viendo, incluyendo las contradicciones que hay dentro de un individuo. Porque, bueno, la mayoría de las cartas tienen contradicciones, las personas tienen contradicciones dentro de sí. Y lo importante aquí es aprender a entender estas contradicciones, vivir con ellas y satisfacer esas dos partes de nosotros. Entender que nosotros estamos por encima de esas diferentes partes, de sus diferentes arquetipos, formas arcaicas del conocimiento que están representados por los planetas y que nosotros podemos empezar a comprender sus necesidades y sus funciones y a integrarlos de manera mejor sin identificarnos con ellos excesivamente, entendiendo que a la final nosotros somos la totalidad de todos ellos. Vamos a salirnos un poco de la presentación, vamos a ir a ver estos dos programas, la página web astro.com y el programa Kepler, y vamos a ver cómo graficar. Bueno, básicamente vamos a empezar con el programa, con el astro.com. En la página de internet abres una nueva sesión, escribes www.astro.com. Aquí ya a mí se me queda completa porque pues por supuesto lo suelo utilizar. Y cuando estamos en la sesión, bueno, tiene un detalle, él está en inglés, pero es relativamente fácil aprender a utilizarlo. Tienes que crear una sesión. Aquí le vas a decir en la parte superior derecha, te va a pedir que te logues y bueno, le vas a decir en tu caso, porque en mi caso ya yo tengo una sesión creada, no voy a crear una sesión porque además es muy sencillo, todos vamos a poder entender esto. Simplemente le das loguearte, le dices que eres un nuevo usuario, te va a pedir un correo y te va a pedir que generes una clave para que crees un usuario. Haces eso, te envía un correo a tu correo para que confirmes que esa es tu dirección, le das clic y ya puedes entrar en astro.com de esta manera. Y si guardas en tu computadora que quieres que la sesión se mantenga abierta, pues siempre te va a aparecer en la parte superior como aparece acá,
tu nombre con el que creaste tu sesión. Cuando le das clic acá, entras a un área donde puedes crear hasta 100 cartas y las puedes almacenar de manera gratuita. Si deseas extender hasta 1000 cartas, deberás pagar una membresía mensual, que no es mucho, son como $2 o $3 mensuales que se pagan de manera anual. Aquí en este botón donde dice añadir nueva data astrológica, pues por supuesto está en inglés, le damos clic y cuando damos clic ahí se despliega una ventana donde nos pide completar los datos de la persona que vamos a hacerle la carta. Vamos a hacer una carta de prueba. La vamos a llamar prueba 2. Y esta persona es femenino, tiene femenino, masculino y eventos. Vamos a ponerle de fecha de cumpleaños el 12 de junio del 2000. Y vamos a decir que esta persona nació, que nos dio sus datos, a las 12 de mediodía con 30 minutos en Estados Unidos. Seleccionamos el país, Miami. Y buscamos la ciudad que nos corresponde. Hacemos clic en continuar y luego buscamos, normalmente la última que colocamos se almacena de último, hacemos clic sobre esa última que colocamos y ya nos va a graficar diferentes tipos de cartas. Vamos a dar en esta, en la selección de carta extendida, esta que está acá en el medio. Hacemos clic acá. Aquí hay muchas cosas para editar, pero que corresponden más bien a un nivel un poco más avanzado para poner asteroides, para poner puntos matemáticos, etcétera, para hacer otros tipos de cartas. Pero no se preocupen. Si ustedes le dan clic aquí para que les muestre la carta, les va a mostrar una carta natal con los elementos básicos por default. O sea, es decir, que está programada para hacer eso. No tienen que poner más nada. Ya cuando las personas están más avanzadas y quieren hacer otro tipo de cartas, hay cartas que no nada más la natal. La astrología tiene varios tipos de cartas. La carta natal funciona para entender los aspectos psicológicos de un individuo. Esta es una carta natal. Si yo le pongo tránsitos, puedo entender lo que está pasando en la vida de un individuo. Si yo quiero entender e irme hacia la astrología predictiva, puedo hacer, por ejemplo, una carta de revolución solar o una carta progresada que está dentro de las opciones que estaban allá, que se configuran, pero que no vamos a ver en este curso básico, porque por ahora vamos a ir aprendiendo a leer este mapa astral. Entonces, cuando vemos acá, tenemos una carta astral que no es más que un círculo, es un símbolo, como lo son las letras. Cuando nosotros éramos pequeños y veíamos las letras, pues eso son una cantidad de símbolos que están unidos uno al lado del otro y para nosotros que sabemos interpretarlos significan sonidos. Y esos sonidos, cuando se juntan, son palabras y las palabras en nuestras cabezas tienen una simbología que corresponde a algo en la realidad. De manera análoga, esto es un símbolo que en su totalidad habla de algo, no es como las palabras que tienen sonido, sino que hay que aprender a interpretar este símbolo. Ahora bien, el resto de la clase vamos a ir viendo los aspectos básicos en los que se divide este símbolo para poder empezar su proceso de interpretación. Pero antes de eso, quiero mostrarles la otra forma de graficar esta carta, que es en el programa Kepler. Vamos a Kepler. En mi caso, Kepler está instalado en mi computadora ya desde hace algún tiempo. Cuando inicio la sesión en Kepler, bueno, le digo que quiero continuar en mi sesión previa, no quiero que me borren las cartas anteriores. Y aquí le digo que quiero agregar nueva data. Digo que quiero agregar una nueva data en la primera. Y vamos a volver a poner prueba 2. Y esta persona habíamos dicho que había nacido el mes 6, día 12, pero no del 2021, sino del 2000. ¿Se acuerdan? Y habíamos dicho que esta persona nació a las 12:30.
en la ciudad de Miami, habíamos dicho. Y aquí tenemos Miami, Florida. Le decimos que está hecho, le damos en la flechita verde. Nos pregunta que si la queremos salvar en el disco porque no está salvada. Le decimos que sí y después le decimos que ok. Y se genera el gráfico. Fíjense, hay unas ligeras diferencias entre aquel gráfico y este gráfico y tiene que ver más que todo con apariencia. Hay personas que prefieren este gráfico. Yo hasta hace algún tiempo, hasta hace poco, preferí este gráfico porque, oye, me mostraba con mejor claridad los aspectos, las líneas de interconexiones entre los planetas. Pero, ¿qué pasa? Que si yo quiero saber en qué grado está el Sol, tengo que ir acá abajo a aumentar para ver esta tabla donde están todos los planetas. En cambio, si yo me voy a Kepler, pues aquí me dicen qué grado está el Sol, en qué grado está cada uno de los planetas y me muestra pues los aspectos de manera un poco menos resaltada que los otros, pero me los está mostrando. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la gran ventaja que yo veo en esto? Si, bueno, nosotros tenemos aquí un botón de interpretación, por ejemplo, y podemos decirle que queremos interpretar, tiene varios idiomas. Como ven, está en inglés el programa, pero yo puedo hacer los informes en varios idiomas. Pues por supuesto hay que descargar los idiomas cuando se está cuando se está instalando el programa. Pero yo lo puedo descargar en español, digo que quiero el informe de esta persona en español y me da un informe con el Sol en Géminis, como pueden ver, Venus en conjunción con Marte, etcétera, etcétera. Me va dando como varios aspectos donde esto se puede imprimir para los clientes o también para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la astrología, pues esto les funciona para entender. Sobre todo, en mi caso me funcionó mucho porque yo estaba en el principio como autodidacta. Esta parte, este informe le funciona muy bien. Tiene varios informes, diferentes cosas que hacer. Tiene, por ejemplo, informes de tránsitos, los cuales son maravillosos para comprender lo que te está pasando. Y bueno, es una herramienta, la verdad, súper completa. Así como el Kepler, hay otros programas, todos unos más buenos que otros. La verdad, ya depende de gusto y de la escuela a la que pertenezca cada una de las personas y bueno, también de los costos que estén dispuestos a sufragar por cada programa, porque bueno, hay unos que pueden ser muy costosos. Bueno, vamos a volver hacia lo que era el entender cómo funciona. Vamos a quedarnos con el gráfico de astro.com, entendiendo que este gráfico tiene unas cuantas sesiones, tiene, fíjense, tiene estos símbolos que estoy resaltando, son planetas. Tiene además ejes, que son estos que están acá. Y estos ejes que me dividen la carta en 4, tienen además subdivisiones que están acá marcadas con números. Fíjense, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5, y estos son las llamadas casas. Y además, estos símbolos que están aquí afuera son cada uno de los signos. Por ejemplo, este es Tauro, este es Aries, este es Piscis. Y si vemos, esta persona que tiene de Sol Géminis, está en el signo de Géminis, el Sol, esta persona tiene todos los demás signos del zodiaco. Por ejemplo, tiene Capricornio en la casa 5, tiene Libra en la casa 2. Y por eso es que cuando yo les digo Sol en luna nueva en Libra, y si hay una persona que es Géminis, eso no es conmigo porque es Libra, ¿no? Si es contigo, te está cayendo una luna nueva en Libra, y esa luna nueva probablemente esté cayendo en el área de las finanzas, y sea momento en que tú tengas manifestaciones con sociedades o con inicios en el área de las finanzas. Entonces, eso te dice que, mira, hay una cantidad de signos, que todos tenemos todos los signos, por eso no podemos hablar de otros signos, porque, por ejemplo, esta persona que es Géminis pudiera decir, ay, es que los Capricornios son de tal o cual manera, pero es que tiene a Capricornio en el área de la casa 5 y ahí se comporta de manera capricorniana. Va a buscar
Por ejemplo, en los proyectos va a buscar estabilidad, va a buscar generar proyectos que lo lleven a lograr cosas. Entonces no podemos hablar más de nadie porque todos los planetas y todos los signos los tenemos. Vamos a ir viendo cada uno de estos símbolos de manera resumida porque el objetivo del curso completo es ver, entender y poder profundizar en cada uno de estos símbolos. Ya para el nivel 2 sí se entiende la interrelación que hay entre ellos. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo una línea de sextil, de trígono, entre el Urano, el Sol, Venus y Marte. Ya esos aspectos de trígono, sextil, cuadraturas, etcétera, se estudian en el nivel 2. En este nivel vamos a estudiar cada uno de los planetas por casas y por signos, pero ahorita en la clase 1 vamos a por lo menos entender cómo se llama cada uno de estos planetas, ver la simbología y además aprender de qué se trata cada uno. Bueno, empecemos por los planetas. Bueno, cada uno de estos elementos, como les contaba en su inicio, cada uno de estos elementos que están acá, que están dibujados, son planetas en la carta astral. Y estos planetas tienen formas arcaicas del comportamiento humano. Y todos tenemos esos 10 planetas dentro de nuestra carta. Y bueno, lo más fácil de entender es que, por ejemplo, en mi caso, que nací con el Sol en Aries, bueno, al principio me decían, soy Aries, ¿eres Aries? Sí, yo soy Aries. Eso significa solamente que tengo el Sol en Aries. Los demás planetas pueden estar distribuidos aleatoriamente de acuerdo a mi momento de nacimiento. Vamos a hablar un poco de cada uno de esos planetas y de qué significan para cada uno de nosotros. Bueno, los planetas en la astrología, como les decía, son 10 planetas y cada uno muestra una forma diferente. Por ejemplo, si yo, en mi caso, soy Aries, eso significa que mi yo, mi sol, mi ego es de la energía de Aries, energía, emprendimiento, acción, avanzar por lo que quiero, aguerrida, dinámica, fuerte, también un poco aniñada. Eso sería lo que es mi yo. Pero ¿cómo son mis emociones? ¿Cuáles son mis necesidades o mi zona de confort? Eso lo representaría la luna. ¿Y cuáles son mis deseos? O mi forma de amar. Eso lo representaría es Venus. ¿Y qué sería, por ejemplo, mi capacidad de compromiso o el karma que tengo? Eso lo representaría Saturno. Y situaciones psicológicas complejas o el proceso de transformación lo representaría Plutón. Entonces, una persona Aries, pueden haber dos personas que sean Aries, incluso del mismo día de nacimiento, de diferentes años, y pueden ser totalmente diferentes, porque todos los demás planetas, todas las demás formas, están en otros lugares. Entonces, la energía de Aries, que es la energía de un guerrero, tendría que irse acompasando con las otras energías. Van a haber energías que sean muy amigables las unas con las otras y otras que sean disímiles. Por ejemplo, lo más disímil con Aries sería Piscis y Tauro, porque son los signos que lo suceden y lo anteceden. Entonces, mientras Aries se quiere afirmar en la vida, por ejemplo, Piscis se quiere disolver. Mientras Aries inicia procesos y avanza y no se queda con la rutina, Tauro quiere solidificar una rutina y avanzar por lo que va y ya, y no inventar cosas nuevas. Entonces, fíjense cómo son disímiles estas energías. Por ejemplo, si una persona nace con el Sol en Aries, pero de repente Mercurio, que es la forma de pensar, está en Piscis, entonces tiene energías disímiles que tiene que aprender a conjugar dentro de sí. Y es aquí donde la astrología nos ofrece una ventana para observarnos y comprendernos de una manera más profunda. Bueno, empecemos con los planetas, como les decía. Tenemos 10 planetas. Empecemos con el Sol. El Sol representa el yo, el ego. Es como, a ver, es el representante de el mundo consciente, el director del mundo consciente. Y el mundo consciente del individuo representa el 5%. Es un director allí.
El problema de que algunas personas se vuelven ególatras o se les infla el ego es porque quieren adueñarse, ese ego quiere adueñarse de la totalidad del sistema y no es correcto. Eh, el ego es una energía que nos sirve para evolucionar, para ir desarrollando esa energía. Por ejemplo, una persona que nace con el signo de Aries, esa persona necesita convertirse cada vez en un guerrero más refinado. O una persona, por ejemplo, que nace con el signo de Géminis, su trabajo es aprender, comunicar. Entonces cada vez va a ir aprendiendo más cosas. La luna representa nuestras formas más básicas de necesidad de confort y seguridad y representa a la madre en los primeros años de vida, pero también representa a la madre interna, la manera en que yo me cuido y me protejo a mí misma. Mercurio representa la manera en que pensamos, la manera en que vemos la realidad, en que estudiamos, en que nos comunicamos, pero también representa mi capacidad de hacer símbolo para comprenderme a mí mismo y comprender realidades interiores importantes. Venus representa el deseo de amar o la capacidad que tengo de ser armónico, diplomático, tener relaciones, incluso de materializar, porque Venus es el regente de Tauro, de materializar y de sentir que soy valioso. Entonces, cuando estamos buscando tener más dinero, una de las cosas que hay que ver no solamente es la casa 2, que es la casa del dinero, sino también el regente de la casa 2 y Venus. ¿Qué está haciendo Venus? Porque Venus es aquello que yo creo que es valioso en mí. Si yo tengo cosas valiosas, yo puedo ofrecérselas a los demás y en la medida en que yo ofrezca eso al mundo y enriquezca al mundo, puedo pedir una retribución económica por eso. Marte es mi energía de autoafirmación, mi capacidad de decir, aquí estoy yo en la vida y esto es lo que yo soy. Pero también es la agresión y también es la capacidad de respuesta sexual. Para los hombres es el astro que los rige de manera análoga. Para las mujeres, Venus la representa la feminidad. Pues por supuesto para mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales. Para personas del grupo LGTB existen asteroides para comprenderlos, pero ya eso forma parte de un estudio un poco más complejo. Lo que en inicio se hace es que dependiendo de las preferencias de la persona, pues se asume a Marte o a Venus como el planeta que los rige. Júpiter. Cuando tenemos a Júpiter es el gran benefactor que tenemos. Entonces este es el, digamos, el que nos permite conectar con personas que nos sean de benefactores cuando nosotros somos benefactores. También es la guía del conocimiento superior, es nuestra filosofía de vida y es nuestra capacidad de expandirnos. Saturno representa todo lo opuesto, es la estructura y las restricciones, como los anillos de Saturno. Allí, a donde está Saturno, hay límites. Límites que vamos a tener que aprender a crear estructuras, porque Saturno es un maestro muy justo que nos pide crear una estructura nueva y cuando creamos esa estructura nueva nos premia, entonces nos da unos premios de expansión importantes. Urano es el planeta del cambio, de los cambios de conciencia, de sacar información del inconsciente y llevarla al mundo del consciente, pero también de avanzar y empezar a pensar con la mente superior, con la neocorteza. También es el planeta de los cambios rápidos, de las situaciones así como los volcanes, que hacen erupción y que lo cambian todo, que cambian la geografía. Neptuno es nuestra capacidad de conectar con lo sublime, con las bellas artes, con la espiritualidad, pero también, dependiendo de cómo se encuentre ese Neptuno, puede ser nuestra capacidad para evadirnos de la vida en las maneras más sencillas y más fáciles que las hacemos todos, de repente viendo un poco de televisión, Netflix o cualquier cosa que nos evada de la vida, incluso las redes sociales, en los aspectos más duros. Hay personas que, bueno, que tienen, yo he atendido a personas con un Neptuno mal aspectado, muy prominente, muy fuerte en carta, que, bueno, están diagnosticados con padecimientos psiquiátricos y que además utilizan drogas, lo que implica lo que hay una total evasión de la realidad. Plutón es el señor del inframundo. Si tenemos capacidad de transformarnos o de aprender o de ver desde la oscuridad para poder comprender procesos, eso nos lo da Plutón. Es el 95% de la psique inconsciente y además es esa capacidad que tenemos de ser intensos o apasionados también. Los signos. Tenemos todos los signos en la carta astral, como pudimos ver. Tenemos a Aries, que representa el yo soy, es la fuerza, es el inicio, es el pionero del zodiaco, es el que abre la energía, el que dice aquí estoy para empezar un proceso.
Después viene Tauro. Ese proceso que se inicia en la rueda zodiacal con Aries, Tauro tiende a querer solidificarlo. Su lema es yo tengo. Para él es importante la materia. Es amante de la belleza, es amante del placer, de la comodidad, pero también es amante de crear cosas que sean tangibles. Es un signo de tierra. Él quiere que las cosas sean reales, que las pueda tocar. Géminis es el signo de yo pienso. Después de que inicio un proceso, después que lo materializo, bueno, necesito empezar a discriminarlo en sus diferentes partes y eso hace Géminis. Géminis estudia, comunica, pero también divide en que hay dos polos para algo. En esa área de nuestra carta solemos ser comunicadores, nos gusta aprender y también podemos, bueno, caer en las partes más bajas del arquetipo, como por ejemplo el chisme. No significa que Aries no tenga una parte baja. En la parte de Aries podemos ser agresivos en la parte baja del arquetipo y en Tauro podemos ser demasiado indulgentes con nosotros. En el signo de Cáncer es el signo del yo siento. Aquí es a donde queremos estar así como que en casita, como que protegernos, alimentarnos y estar cuidaditos y permitir que la vida se cree. Por el otro lado, por la parte baja del signo, pueden ser personas que manipulen a través de dramatizar su dolor. Son personas que a veces se esconden para no mostrar su vulnerabilidad. O en esa parte de nuestra carta nos tendemos a esconder y tendemos a ser bastante vulnerables, también bastante sensibles. Leo, yo hago, en esa parte de la carta, las personas y los planetas que estén allí están pendientes de brillar, de conectar con el corazón, de mostrarse como un líder, de liderizar y de hacer que los demás lo sigan. Por los lados negativos, si la persona tuvo problemas para sentirse querido en su infancia, puede caer en un problema de narcisismo y puede empezar a ser un poco fanfarrón. Virgo es un planeta que es un signo y es un área de nuestra carta donde analizamos, trabajamos detrás de vestidores, somos detallistas, controlados y serviciales. En ese lugar también podemos ser, dependiendo de los planetas y de cómo está esa energía, críticos, severos, exigentes e intolerantes. Libra es la energía del equilibrio. Donde está Libra queremos ser diplomáticos, agradables, ecuánimes. También queremos estar en relaciones con otras personas o es importante las relaciones para otras personas. Por la parte negativa, a veces las personas por llevarse bien o por ser armónicos con otros se olvidan de sí mismos y entonces se dejan por detrás. Escorpio, el yo deseo, en esa parte de nuestra carta somos intensos, tenemos poderes de transformación, somos perspicaces, somos magnéticos, somos sexuales. Por el lado sombrío podemos ser manipuladores y celosos o con deseos de poder. En Sagitario, en el área Sagitario de nuestra carta, vamos a querer tener libertad, libertad de hacer lo que queramos. Vamos a ser generosos, optimistas, expansivos. Por la parte mala, a veces hay un exceso de optimismo en Sagitario que nos lleva a no cuidar qué pasaría si hay la peor circunstancia. Y entonces eso nos hace que cuando la peor circunstancia ocurra no tengamos un plan de acción. Capricornio, en esa área de la carta, en el signo de Capricornio, estamos con el lema yo utilizo. Capricornio es una energía que nos invita a ser muy ambiciosos, pero muy trabajadores para lograr lo que queremos. Entonces allí vamos a tener grandes ambiciones y grandes deseos de trabajar. El único detalle de Capricornio es que sí es bien, es trabajador, pero el arquetipo como tal a veces puede devorar a los demás para no tener competencia, entonces hay que tener cuidado con las cosas que digo o cómo actúo, porque puedo estar siendo cruel con otros. En la parte Acuario queremos la liberación. Y esta área de nuestra carta dice yo conozco. Queremos la liberación, somos fraternales, humanitarios, igualitarios, inventamos cosas nuevas, raras, extrañas, diferentes, somos independientes. En los aspectos negativos en ese lugar podemos llegar a ser rebeldes, inconvencionales, desapegados, revolucionarios. En la parte de Pisces, donde se encuentra nuestra energía de Pisces en nuestra carta, es la parte donde creemos en la espiritualidad,
lo místico, lo compasivo, lo sacrificado, lo piedoso, lo humilde. Por los aspectos negativos, Piscis tiende a evadirse de la realidad cuando es muy dura de llevar esta realidad. Entonces se puede evadir en redes sociales, procrastinar, ver televisión, Netflix, etcétera, o incluso en las partes más duras, como les decía, pues hay trastornos psiquiátricos eh, producto de no querer ver la realidad, porque es muy dura. Esta persona que les digo, bueno, dos personas, la realidad era demasiado dura y no la podían ver, entonces se evadieron de esa manera. Y pues una persona que vi con temas de droga importante, precisamente también era demasiado sensible, no podía ver esa realidad, no podía luchar contra ella por un exceso de Neptuno, además muy mal aspectado, y pues cayó en esto. No significa que en esa parte de Neptuno vamos a estar así, pues la mayoría de las veces Neptuno nos da sí, un poco de evasión. Yo puedo decirles que a veces, bueno, me pongo a ver un rato YouTube, o me pongo a ver un rato Netflix o Gaia, y eso creo que es normal para todos. También meditamos, también conectamos, de repente tomamos una copa, pero los casos que les hablaba eran ya casos, digamos, fuertes y patológicos. Las casas. Bueno, como les decía, la carta tiene una división, tiene 12 casas. En estas 12 casas son 12 renglones de la vida. En la casa 1 es donde yo me afirmo quién soy yo. Este soy yo, esta es mi apariencia. O sea, como ustedes me ven, tiene que ver mucho con mi casa 1 y con los planetas que allí se encuentran. A ver, igual, por ejemplo, recuerdo en una clase, una amiga que tenía, en la casa 1 tenía el signo de Libra y ella era una muchacha muy joven, pero siempre cargaba un collar de perlas, porque el signo de Libra suele ser bastante delicado. Además, ella tenía el sol en Virgo, entonces era una mujer prolija, digo mujer por decir de alguna manera, pero era que ella no tenía, creo que 20 años o 19 años, entonces ella vestía con camisitas y con un collar de perlas siempre. Entonces esto nos muestra la apariencia de la persona, la cara, la forma física, y también nos habla de los primeros años de vida y quién es esta persona. La casa 2 representa lo que la persona tiene de valioso y cuánto dinero hace. Si la persona tiene un talento, pues puede generar dinero con este talento. La casa 3 habla de la forma en que la persona ve, piensa, se comunica con su entorno cercano y aprende cosas, digamos, los primeros aprendizajes. En la casa 4 tiene que ver con el hogar, la familia, las raíces, lo que yo siento familiar, la patria. ¿Cómo fue mi hogar? ¿Cómo va a ser mi hogar en la vejez? La casa 5 tiene que ver con los romances, el placer, los hijos, los proyectos creativos, el deseo de enseñar a otros. La casa 6 tiene que ver con lo que es el servicio, el trabajo, la rutina, el día a día, el cuerpo, la salud. La casa 7 representa a los cónyuges, representa a los esposos, cualquier persona importante en tu vida. La casa 8 representa el dinero que me entra por sociedades, por herencias o por mi cónyuge, también la sexualidad y los poderes de transformación. La casa 9 representa el conocimiento superior, la universidad, el extranjero, cómo yo me expando en la vida. La casa 10 representa mi posición en la sociedad, mi estatus civil, quién soy yo ante los otros, mi lugar. La casa 11 representa los grupos, amigos y colectivos que tengo, pero también los ideales. Y la casa 12 representa la casa del karma. Aquí están los enemigos ocultos, están las vidas pasadas, están circunstancias transgeneracionales, está el karma. Bueno, muchísimas gracias por ver esta clase introductoria, la clase número 1 del curso. Si quieres aprender más, si quieres aprender de cada uno de estos planetas y signos y cómo son cada planeta por signo y quieres aprender a leer tu carta astral por autoconocimiento, por tener una segunda carrera, te invito a que te inscribas en el curso de astrología. Tengo 10% de descuento. Además de una tutoría de 1 hora privada para las personas que se inscriban, las 10 primeras personas. Así que te espero, inscríbete, mira la información acá abajo. Y bueno, bienvenido a este apasionante mundo de la astrología. Gracias por estar aquí. Un beso y un abrazo.